Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Y el día de hoy, pues estamos en el Spine Webinar número 48 y en el preámbulo del Congreso de Spine Webinar número 50, como todos sabemos, el taller se celebra el día viernes, ya este viernes, de endoscopía biportal, múltiples técnicas. Y pues el sábado nuestro congreso, por lo cual pues hacemos nuevamente la invitación a todos los que estén interesados. Y sin más por el momento, pues nuevamente le damos la bienvenida a este Spine Webinar al doctor Jorge Arturo Cabrera Escamilla, quien pues la realidad es de que le agradecemos infinitamente por transmitirnos toda esta enseñanza desde su plática pasada hasta a la de hoy, en la cual es de suma importancia para nosotros que nos dedicamos a este tipo de problemas, ¿no? En que nos enfrentamos del día al día. El día de hoy, el maestro Cabrera va a hablar sobre tips de fractura luxación de columna cervical subaxial. Y sin más por el momento, pues les envío un gran saludo y maestro Cabrera, adelante, por favor. El panel es suyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes de comenzar, les agradezco al doctor Sosa, al doctor Guzmán por la invitación y ofrezco una disculpa por el cambio parcial del título, porque pues, la tecnología luego no ha estado en nuestro favor. Sin embargo, considero y espero que sea un tema de agrado y de interés para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los tips de fractura luxación de columna cervical subaxial. Como ya platicábamos, bueno, los mecanismos de lesión para este tipo de pacientes son múltiples. Habitualmente nosotros, nuestro grupo de pacientes que llegamos a tener en el hospital, a ser un hospital de trabajadores, habitualmente las caídas de altura suelen tener mayor frecuencia aún que los accidentes automovilísticos, pero en la casuística mundial, los accidentes automovilísticos son la causa número uno junto con los accidentes laborales, las caídas de altura. Actualmente nosotros, de unos años para acá, hemos visto lamentablemente el incremento de las lesiones penetrantes, hablando de lesiones por proyectil arma de fuego, lesiones por arma blanca, ya sea puñales, cuchillos, desarmadores, picayelos, etcétera. Y por último, las actividades recreativas que también son un tema relativamente frecuente, el bungee, el trampolín, el tumbling, en fin, todos estos actividades recreativas, inclusive la bicicleta de montaña, nos ha llevado pacientes con este tipo de lesiones. Decíamos de la clasificación, ahorita de rápido rescaté esta imagen en la cual nosotros siempre nos basamos. El hospital es un hospital que se ha hecho sobre la clasificación de AO, AO Trauma, AO Spine, en las cuales pues se han ido modificando con los años. Recordarán, hace más de 10 años la clasificación era muy compleja y la toracolumbar era literal un dolor de cabeza. Teníamos que andar con nuestra tarjetita para poder clasificar las fracturas. Actualmente se ha ido haciendo una clasificación más amable, más fácil de entender, más fácil de recordar. Y bueno, vamos a platicar sobre esto. Las fracturas o la clasificación habla de fracturas tipo A, B y C, siendo la A la menos severa, la C la más severa. En cuanto a la A, tenemos varios subtipos. La A0, en la cual vamos a encontrar fracturas marginales aisladas que no crean inestabilidad en la columna. Podemos encontrar fracturas aisladas de la espinal. Las fracturas A1 es donde ya se empieza a ver involucrado el cuerpo vertebral. Y en este tipo de fracturas se lesiona una de las dos plataformas del cuerpo vertebral, pero algo muy importante, con integridad del muro posterior. Entonces, este tipo de lesiones habitualmente no tienen ningún daño hacia la estructura neurológica, por lo tanto son pacientes con un Frankelé, integridad neurológica. Las fracturas tipo A2, en esta ya se ven involucradas ambas plataformas. Las voy a ir señalando aquí con el cursor. Se ven
dañadas ambas plataformas, pero el muro posterior sigue estando íntegro, por lo cual estas fracturas pueden provocar, al igual que las A1, a futuro un proceso degenerativo con un cifor local, por lo cual estas, las A2, ya se recomienda hacer un manejo quirúrgico para su estabilidad. Y ojo, el muro posterior está íntegro, entonces pacientes que están neurológicamente sin afección. Pero pues vamos empezando a complicar la cosa. Tenemos las fracturas A3, en las cuales una de las dos plataformas está lesionado, pero el muro posterior ahora sí está dañado. Puede haber invasión de los fragmentos óseos hacia el conducto neural y por lo tanto ya tener afecciones neurológicas. No todos los pacientes con fracturas A3 tienen afección neurológica, pero sí la gran mayoría. Y las A4, pues prácticamente es un estallamiento de la vértebra, un burst split, lo cual podemos tener múltiples fragmentos hacia el conducto, lesiones de la plataforma en tipo split o un estallamiento completo, lo cual hace sumamente inestable este tipo de fracturas y con una afección neurológica en la mayoría de los casos. Las tipo B, las tipo B hablan ya de una inestabilidad ligamentaria o osteoligamentaria. Las tipo 1 encontramos que la lesión es en la parte posterior a través del hueso, son predominantemente óseas, como lo podemos ver aquí en el trayecto de la espinosa, desde el cuerpo vertebral, pasando por los pedículos hasta el fondo. Entonces, este tipo de fracturas son inestables sobre todo a la flexión, lo cual requiere de un manejo quirúrgico. Las tipo B2 muy parecidas, pero son predominantemente ligamentarias. Aquí en las 1 era predominantemente óseo, en las tipo 2 son predominantemente ligamentarias, lo cual hace una disrupción disco-ligamentaria. El disco puede estar lesionado con apertura de los elementos posteriores, pérdida de la función de la banda posterior, lo cual lo hace inestable. Y las tipo B3 es el mecanismo inverso. En la 1 y la 2 son mecanismos en flexión, la tipo B3 es un mecanismo de hiperextensión. Y esto habitualmente lo vemos en pacientes que ya tienen una fusión previa o que tienen una enfermedad como la espondilitis anquilosante que hace que prácticamente la columna se fusione. Hay anécdotas, muchas que nos han llegado al hospital de este tipo de lesiones que llegan a un hospital hermano del IMSS, van programados para una cirugía X completamente diferente a la columna y que al momento de anestesiarlos y ponerlos en hiperextensión, ¡puc!, fracturan la columna y tienen una afección neurológica, lo que hace que los manden allá con nosotros. Y por último, las fracturas tipo C, que es una traslación en cualquiera de los tres planos y, como lo habíamos dicho al inicio, son las más severas, las cuales se acompañan casi siempre de una afección neurológica. Tiene algunas variantes esta clasificación diferente a la clasificación toracolumbar o columna cervical alta, en el cual toman en cuenta la lesión de las articulaciones facetarias. Podemos tener una fractura parcial que no crea inestabilidad, una fractura potencialmente inestable con una fractura total de la faceta articular, una faceta flotante, lo cual hace francamente inestable, una subluxación de una o de ambas articulaciones facetarias, o bien una luxación completa bilateral de la columna cervical. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque es lo que nos va a servir más adelante en la plática para ir entendiendo el mecanismo de reducción de este tipo de lesiones. Ojalá todos nuestros pacientes llegaran y nos tomaran unas placas así en urgencias. Sería, yo creo que la vida más fácil. Sin embargo, pues no siempre es así, pero tenemos que tomar en cuenta que de entrada muchas veces no tenemos ni una resonancia, no tenemos ni una tomografía que nos dé más datos. Tenemos que valorar nuestras radiografías y saber darles el peso necesario a cada imagen. Por ejemplo, en la AP, muchas veces decían, es que en la AP no nos sirve de nada. Claro que sirve. Tenemos que ver la alineación de las apófisis espinosas, que estén completamente alineadas, que no haya una separación extraordinaria entre una y otra que llame la atención y que pudiera sugerir alguna lesión posterior con una luxación.
que no haya rotaciones a estos niveles y en ocasiones podemos ver lesiones facetarias sobre el cuerpo vertebral. En la lateral, la alineación es muy importante. Tenemos que ver desde C1 la unión cráneo-cervical y la unión de C7 con T1. Con esto podemos decir que es una radiografía bien tomada y que podemos valorar la alineación de los cuerpos vertebrales en la parte anterior, la línea espinolaminar, la línea de las espinosas, la congruencia de las facetas articulares. Todo esto nos hará pensar que no tenemos sospecha de alguna lesión, pero hay pacientes en los cuales sufren una lesión traumática severa con una luxación de columna cervical subaxial y con una reducción espontánea. Entonces a veces llegan al servicio de urgencias, vemos estas radiografías aparentemente bien o una tomografía en la cual no se detecta una lesión ósea, sin embargo neurológicamente son pacientes que están con una afección parcial o completa. Tenemos que tomar en cuenta entonces en estos pacientes valorar la línea de aire, sabiendo el grosor que podemos encontrar entre la cuarta y la séptima, que es hasta de 21 milímetros o aquí en 7 milímetros. Si tenemos un aumento de volumen a este nivel, podríamos sospechar de algún hematoma que en la radiografía Preña se le olvida, pero el preñado. una fractura. Radiografías dinámicas no son recomendadas en estos pacientes. En estos pacientes que tenemos alguna afección neurológica, una posible inestabilidad, pero sin fractura, el hacer una radiografía dinámica es jugarle al héroe porque podemos aumentar la lesión de este tipo de pacientes. Como verán aquí, es una fractura parcial o una avulsión del osteofito que prácticamente pensaríamos no hay ningún problema. Pero cuando lo ponemos en extensión, el cuerpo vertebral de C3 se va hacia posterior y se queda adelante C4, lo cual aumenta el espacio y con esto sospechamos francamente que hay una lesión. En este paciente se pudo hacer una resonancia magnética en el cual se corroboró la lesión y cabe mencionar que este paciente se operó en la pandemia, pero no en la pandemia de COVID, sino en la pandemia que hubo de influenza, no recuerdo bien, creo que fue en el 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza, que no podíamos trasladar pacientes, por eso se tardó en hacer esta resonancia, pero finalmente la tuvimos y este es el manejo quirúrgico, una vía anterior. Como verán, en este caso hace, no sé, 14 años, todavía no teníamos cajas intersomáticas, poníamos injerto de cresta ilíaca, el cual hasta la fecha, hoy por hoy, el mejor injerto que podemos tener para conseguir una fusión. Obviamente implica una cirugía extra, ¿no? Un abordaje diferente a otro nivel. ¿Cuándo podemos pensar que hay inestabilidad? Bueno, desde hace muchos años, Juez y Panjabi nos hablaron de este tipo de inestabilidad, que si hay traslación, que si hay angulación, que si hay afección o destrucción de elementos anteriores, posteriores, desplazamientos de más de 3 a 5 milímetros en el adulto, lo cual la suma de estos puntajes, cuando son mayor a 5 pues nos hacen pensar que hay una inestabilidad, lo cual va a requerir de un manejo quirúrgico. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos un desplazamiento, pensamos en una subluxación o inclusive en una luxación unifacetaria cuando es menor del 50%. Cuando el desplazamiento es más allá del 50%, pues ya pensamos en una afección de una luxación bifacetaria. La angulación nos habla de la inestabilidad, que obviamente, aunque no lo vemos en la radiografía, pensamos que este disco pues ya tiene una lesión y que va a tener una compresión probablemente a nivel de las estructuras nerviosas. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía antes? Antes, hablo de hace unos 10 años o más, en los cuales se ponía el halo y el paciente se dejaba en una tracción con un marco balcánico, se iba aumentando el peso por horas, se iba vigilando el paciente, pero había que tener un quirófano listo porque en el momento que el paciente tuviera mayor deterioro neurológico, pues había que meterlo inmediatamente a cirugía y a veces la luxación
se lograba la reducción de forma espontánea en la cama del paciente, a veces se tenía que complementar en quirófano y ya una vez hecha la reducción se programaba para hacer la reducción. Este tipo de maniobras también se llegaron a hacer en las salas de rayos X con rayo continuo para ver cómo iba reduciendo. Entonces, eran pacientes que de por sí inestables, que si tenían un deterioro neurológico había que correr para quirófano y poderlos operar de forma rápida. Este caso que les presento, inclusive si llegan a ver aquí, siempre tuvimos la costumbre de hacer las mediciones de nuestras radiografías. Actualmente, pues la tecnología es muy noble con nosotros y nos permite en las imágenes digitales, con las herramientas que tienen todos estos sistemas, pues hacer mediciones, medir ángulos, proyectar nuestras cirugías. Antes, y hablo antes, este paciente tiene 15 años que se operó una luxación bifacetaria a nivel de C5, C6, que es la lesión más frecuente, es el nivel más afectado. Entonces, ahí empezamos a hacer trabajos para hacer un solo abordaje, solo anterior. Sabíamos que si nosotros entramos por vía posterior, y como platicaba hace rato tras bambalinas con el doctor Guzmán, poníamos una pinza de campo en la espinosa de arriba, otra en la espinosa de abajo y con maniobras de distracción montábamos y reducíamos la luxación. Esto implicaba hacer un abordaje posterior y muchas veces, está descrito en los libros, se dejaba el abordaje anterior para después, lo que implicaba que corríamos el riesgo de que el disco se migrara e hiciera compresión neurológica. Entonces empezamos a hacer esto hace años, hacíamos la reducción, pero en el mismo tiempo quirúrgico volteábamos al paciente para quitar el disco de una vez, para evitar el riesgo de tener una compresión neurológica mayor. En esta paciente en específico la presento porque hicimos solamente abordaje vía anterior, colocamos pines, dimos distracción, costó trabajo, pero se logró y tanto trabajo costó que esto que ven aquí no es tornillo, es el pin que se rompió y se quedó ahí. Ya no tuvimos opción de sacarlo. Todavía colocamos, en este caso, injerto, no teníamos caja y se quedó estable la paciente. Esto fue hace 14 años. Esta es su radiografía actual, donde aquí todavía ve, se observa el pedazo de pin, ahí quedó, se fusionó por completo, paciente neurológicamente íntegra y contenta, afortunadamente. Este tipo de fracturas que les comentaba, fracturas B2, donde hay un split, hay daño muy seguramente al disco superior, al disco inferior. Entonces, pues esto va a requerir de un manejo quirúrgico para la alineación y no descompresión, pero sí estabilidad de la columna cervical. Y entonces podemos hacer una corporectomía. Actualmente colocamos mallas. Antes se ponían fragmentos óseos de cresta ilíaca que, les repito, fusionaban de forma increíble y esto se hace con abordajes muy pequeños, por vía anterior, se resuelve todo el caso. Pero pues vamos a empezar a complicar la cosa, ¿no? Esto ya son luxaciones bifacetarias. El nivel de lesión es complejo aquí, en este caso en específico, porque es la unión cervicotorácica C7T1. Aquí lo que hemos visto que la reducción por vía anterior es muy compleja. Por cada nivel hacia distal que vayamos a operar, se requiere mayor fuerza, mayor maña y no siempre se logra hacer la reducción. No es lo mismo hacer una reducción de una luxación bifacetaria C3, C4, que es alta, la cual se requiere menos fuerza, que tratar de hacer una reducción en C7, T1. Es más complejo. En este caso en especial, una luxación bifacetaria, pero increíblemente con integridad neurológica. ¿Pero qué pasó? Porque el paciente es íntegro a pesar de la luxación tan severa que tiene. Esto, se fractura el arco posterior y permite que el conducto neural sea más amplio y por eso no haya compresión. Entonces, el manejo que se hizo en este paciente fue doble vía, primero posterior para hacer la reducción, se colocan tornillos transpediculares en
T1 y facetarios en C7. Ya una vez lograda la reducción, se voltea al paciente, se hace la disectomía y se coloca la placa con sus tornillos, con una buena evolución. Este caso no es mío, lo aclaro, este es un caso que nos presentaron cuando yo era chairman de AOSPine, en el cual pues fue como un tipo de examen que veíamos, ¿no? Bueno, lo que les decía en la radiografía anteroposterior, que hay que tomar en cuenta las espinosas que estén alineadas. Aquí hay una línea superior de espinosas y acá se ve una discreta rotación. Otra, el espacio interespinoso está francamente abierto. Entonces quiere decir que hay una lesión posterior y aquí lo podemos corroborar. Hay una luxación, está desplazado, hay una apertura del espacio interespinoso. Obviamente esta es una lesión inestable que habrá que resolver de forma quirúrgica. Forma quirúrgica puede ser por vía posterior, reducirla, estabilizarla y en ese momento quirúrgico voltear al paciente para hacer un abordaje anterior. O bien, ¿cómo se logró en este caso? Bueno, aquí vemos el disco que está algo migrado, está algo desplazado hacia posterior. Se ve la luxación bifacetaria, las dos facetas imbricadas. Y bueno, esto es lo que hicieron. Esta es la imagen inicial, se hace tracción, se hace la reducción y se coloca también un injerto. Como verán, esto es una placa muy viejita, es un caso viejito donde también no había cajas y se puso un injerto. Y esta es la resolución quirúrgica que se hizo. Pero pues no todo es como parece. Aquí sucedió que a las 3 semanas se empezó a subluxar y se empezó a desplazar el fragmento. Entonces, este paciente requirió de una estabilización por vía posterior, quitar primero la placa, quitar el injerto, colocar la fijación posterior y, por último, colocar nuevo injerto y placa. ¿Pero qué falló? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, nos regresamos tantito y en el manejo quirúrgico que se hizo, si nosotros nos podemos a ver los espacios intersomáticos de los demás niveles, vean cómo está, y el espacio operado está casi al doble o más del doble. Hace días platicábamos con un médico de adiestramiento. Dice, es que le cabe una caja 6, 7. Sí, y si le sigues, cabe una caja 9. ¿Por qué? Porque todos los elementos posteriores y anteriores están lesionados. Si nosotros todavía así quitamos el disco y empezamos a hacer una distracción, va a suceder que vamos a tener una sobredistracción del segmento, lo cual va a provocar una inestabilidad. Y esto es lo que sucedió. Un espacio muy elevado, si lo comparamos con los demás, prácticamente al doble, lo cual provocó que las facetas articulares quedaran subluxadas y poco a poco ir incrementando la inestabilidad. En cambio aquí ya se cambió el injerto, un injerto más pequeño, más acorde a la anatomía propia del paciente y se logró la estabilización. Y esto es a los 3 meses de la cirugía sin complicaciones. Tomar en cuenta mucho las facetas articulares cuando están lesionadas. Nosotros aquí podemos ver la fractura de la faceta, lo cual lo comentamos hace rato, la hace inestable. Tenemos además fractura del arco posterior, lo que aumenta la inestabilidad, y la faceta contralateral, si no está fracturada, está subluxada, con un pequeño fragmento aquí abduccionado. Y en este momento, su médico del paciente decidió dar un manejo conservador con un collarín, pero 3 horitos después, ¡pum!, encontramos esto. Se luxó, se colapsó el fragmento anterior del cuerpo vertebral, produjo un sifos local, una compresión incompleta a nivel del conducto medular, lo cual pues requería de un manejo quirúrgico. Pero por el tiempo de evolución que llevaba, pues la descompresión no fue completa, pero sí satisfactoria para el paciente, que no tuvo ya mayor deterioro neurológico y se logró la estabilidad del paciente. Otras de las complicaciones que hemos visto cuando nos llegaron este tipo de placas alemanas, no digo la marca porque es conocida, pero son placas alemanas antiguas, que eran muy anchas. Como verán, la malla aquí pues, es muy pequeña y lo que sale hacia los lados es francamente importante.
para el paciente mexicano, paciente, sobre todo mujer, cuellos delgados, jóvenes, pues es una placa muy grande, prácticamente abarca de lado a lado. ¿Y qué conlleva con esto? Este tipo de complicaciones, un síndrome de Horner. Es el único que me ha tocado ver, pero créanme que no se me olvida, ¿eh? Lo supimos desde un principio que iba a tener Horner, lo tuvo y afortunadamente para la paciente, aunque tardó un poco, se recuperó al 100%. Y bueno, hablando de tips de las luxaciones bifacetarias a nivel de columna cervical subaxial, ¿qué hacemos actualmente? Y bueno, lo comento antes de presentar el caso. Ha habido controversias por el tipo de manejo que hacemos. Sabemos que tenemos que hacer una reducción de la luxación sí o sí. Fijar el paciente in situ no es opción, sobre todo si es un paciente que tiene una afección neurológica. Entonces, de una u otra manera, hay que hacer la reducción de la luxación para poder cumplir los criterios de la cirugía de columna, que una es la descompresión, alineación y estabilización de la columna cervical. Bueno, de la columna en general, aquí en este caso de la cervical. Entonces, colocamos el halo para hacer una tracción, pero el halo lo colocamos ya en quirófano, el paciente ya sedado, ya dormido, y en caso de que hubiera mayor deterioro neurológico, pues ya estamos ahí, de todas maneras ya lo vamos a operar. Y esto es lo que hacemos. Hacemos la tracción, flexión del cuello en la primera imagen, tracción y flexión del cuello, rotación hacia el lado izquierdo, rotación hacia el lado derecho y finalmente quitamos la tracción y dejamos en hiperextensión. Y este es lo que sucede. Tenemos la luxación, hacemos las maniobras, se reduce y ya solamente por vía anterior colocamos la caja con injerto y la placa. Y se resuelve la, la, la inestabilidad, la compresión del conducto neural y recobramos la alineación. Este video habla de esas maniobras que les digo. Está luxado, hacemos tracción, flexión de la cabeza, rotación izquierda, rotación derecha y finalmente dejamos en hiperextensión, logrando la reducción. Y esto es lo que se hace de forma clínica. Colocamos el halo, muy importante que el halo esté bien colocado. Empezamos a hacer la tracción. Flexionamos el cuello, rotación izquierda, rotación derecha y finalmente dejamos en hiperextensión. Este último paso es muy importante, dejar el paciente en hiperextensión, porque de lo contrario podemos tener una nueva luxación. Y esto es lo que vemos. Esta es la imagen de esta paciente que les enseñé. Está luxada bifacetaria, hacemos las maniobras, dejamos la paciente en hiperextensión y logramos hacer la reducción completa y ya prácticamente el paciente en posición para poder hacer el abordaje anterior y resolverlo ya de forma quirúrgica. Finalmente, pues para llevar a casa, en la luxación bifacetaria, la reducción puede lograrse con maniobras cerradas usando el halo. Ahora, no todas son luxaciones bifacetarias. Cuando tenemos una luxación unifacetaria, ya sea izquierda o derecha, las maniobras de reducción son parecidas, pero no completas. ¿A qué me refiero? Si tenemos una luxación izquierda, hacemos la tracción, la flexión, giramos la cabeza hacia el lado luxado y nada más. No nos vamos ya hacia el otro lado y dejamos la paciente, o el paciente en hiperextensión. Las lesiones de la banda de tensión se deben de tener especial cuidado de no realizar una sobredistracción del segmento lesionado. Como enseñábamos, una sobredistracción, se puede poner una caja 5, una caja 6, sí, y te puedes ir poniendo hasta 7, 8, 9 y te va a ir dando, pero vamos a crear una inestabilidad. Y la instrumentación con sobredistracción excesiva, pues es lo que produce, ¿no? Una inestabilidad de ese segmento. Espero que les haya gustado la plática, que haya sido de su interés. Sé que el tipo de manejo de la reducción que hacemos es algo controversial, sin embargo, hemos tenido buenos resultados
en cuanto a las reducciones sin tener que hacer un abordaje posterior, sin tener que hacer más maniobras. Y bueno, el estado neurológico de nuestros pacientes no ha empeorado con la maniobra y la resolución neurológica o el progreso neurológico es muy similar a cualquier otra maniobra que hayamos hecho antes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Doc. Excelente plática. ¿Algún comentario o alguna pregunta para el doctor Cabrera? Yo sí tengo algunas preguntas, y quisiera hacérselas espaciadas, porque si le digo las tres, pues como que lo voy a confundir. No, no, creo que el doctor tiene mucha experiencia en esto. Eh, Ahorita viendo estas maniobras que usted hace en este tipo de pacientes, dándole flexión y luego darle la rotación derecha, izquierda. Es un problema bifacetario, ¿no? Que esto hace con esa cuestión. La pregunta es que en todos esos casos que ha hecho esta maniobra, que me parece, vamos, muy importante que la tiene que controlar el cirujano, el que tiene el caso del paciente. Si a usted le han salido pacientes con deterioro neurológico o si los impregna con manejo con esteroide, no por la lesión que ha tenido traumática, si son pacientes que tienen algún síndrome intermedio o neurológicamente están íntegros, si los llegan a impregnar con metilprednisolona, digamos a 16 o 15 miligramos por kilo de peso en un bolo antes o durante el manejo con la tracción y cuántos casos lleva y si se le han deteriorado neurológicamente ahí en el, en el transoperatorio. Esa es una de las preguntas. Sí. Bueno, afortunadamente no hemos tenido mayor deterioro neurológico del ya previo a cuando se fue la lesión, ¿no? Este, hemos, la mayoría de estos pacientes iniciamos escogiendo al paciente que tenía un franquelá, precisamente pues por no saber cómo pudiera evolucionar. Actualmente pues ya lo hacemos con pacientes con lesiones incompletas. Es raro tener una luxación bifacetaria con un paciente íntegro, pero sí da temor hacer la maniobra con un paciente íntegro, ¿no? Pero de los pacientes que hemos tenido con lesión neurológica completa o incompleta, no hemos tenido mayor afección. En cuanto al esteroide, no usamos esteroide. Platicábamos hace rato de que Magdalena es un hospital de referencia de prácticamente todo el país. Quisimos hacer un protocolo de metilprednisolona y dapsona hace algunos años, en los cuales, como ustedes saben, el protocolo habla de lesiones menores de 8 horas. Nos dimos cuenta de una triste realidad, que nosotros al ser hospital de referencia, habitualmente los pacientes llegan a cualquier otro hospital y nos los mandan después de esas 8 horas. Inclusive pacientes que vienen del estado de Chiapas tardan 15 días o más en llegar al hospital. Por lo tanto, el uso del esteroide, aunque tuviéramos los pacientes en ese rango de horas, no los utilizamos. Hemos visto mayor afección de efectos secundarios, sobre todo en pacientes que tienen algunas comorbilidades. Hemos tenido pacientes que han fallecido por sangrado tubo digestivo, por infecciones, por escaras, porque prácticamente el esteroide afecta a todos los niveles, nivel pulmonar principalmente. En la piel causa un adelgazamiento, las escaras son más frecuentes, afección a nivel de la mucosa gástrica con sangrados de tubo digestivo y que, bueno, como ustedes también saben, dentro de los protocolos que existen,
Creo que hoy por hoy el mejor manejo para el paciente con afección neurológica es la cirugía temprana. Entonces, apostamos más por hacer una cirugía temprana y evitar el uso de esteroides, pero sin embargo, también después de la cirugía, en algunos colegas no hay un protocolo que lo avale como tal, pero les llegan a dejar una dosis de metilprednisolona cada 8 horas, 3 dosis y suspender. Esto pues sí nos puede ayudar más que nada a la cuestión de la intubación, a las maniobras de la propia cirugía, al efecto neurológico. Pero pues si algo ayuda, qué bueno será, ¿no? Sabemos, les repito, que la cirugía temprana, la descompresión de los elementos neuronales, pues habla de un pronóstico mejor. No sé si haya podido alcanzar a responder bien la pregunta, doctor Guzmán. Sí, 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 creo que sí, es tener cuidado si vamos a utilizar o no como parte del protocolo de la maniobra para hacer la reducción. Y aquí lo mandan a felicitar dos doctores, el doctor Felipe Aguilar y el doctor Cristian. Le mandan una felicitación por la presentación y también le hacen los dos la misma pregunta que si usted utiliza el neuromonitoreo para este tipo de lesiones. Ahí en el video parece que estábamos observando, parece que no hay un neuromonitoreo y si no lo hubiese, ¿cuál es la comunicación que usted tiene en caso de que hubiera alguna alarma durante esta maniobra con el anestesiólogo? ¿O qué le dicen la frecuencia cardíaca, la presión arterial o algún cambio electrofisiológico del control anestésico en este tipo de pacientes? Aquí en el hospital, pues no tenemos el apoyo del neuromonitoreo, aunque sabemos que cuando haya alguna afección, inclusive pacientes con patología tumoral, inestables, cuando hay más compresión, sabemos que puede haber una hipotensión, bradicardia, y que en esos mismos pacientes, al lograr la descompresión, los signos se estabilizan. No, es el aviso que tenemos por parte del anestesiólogo. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Que el disco se luxe hacia posterior y nos provoque una compresión. No lo sabemos exactamente porque el paciente está ya dormido. Sin embargo, una vez que logramos la reducción, en ese momento entramos a la cirugía a quitar el disco, que sería el tratamiento en caso de que hubiéramos tenido un desplazamiento hacia posterior. ¿Qué podríamos hacer? Pero pues, literal es perder tiempo si no tenemos el neuromonitoreo, pues pasar a ese paciente a una resonancia y ver dónde está el disco, pero no le veo utilidad dado que ya estamos en quirófano, ya está todo listo, hacemos la maniobra, en ese momento, terminando la maniobra, lavamos, vestimos al paciente y hacemos la cirugía. Y el tratamiento es, en caso de que se haya luxado, que se haya migrado el disco, es hacer la disectomía. Entonces, ese es lo mismo que hacemos. Quizás por lo mismo no hemos tenido pacientes que se deterioren más. Salgan con la misma lesión que tenían inicialmente, sí, pero no con más afección. Ni hemos tenido pacientes que haya tenido un problema durante las maniobras con afección a los signos vitales. Ahora, sabemos perfectamente todos nosotros que la médula no tolera tracción, por lo cual son maniobras, aunque se ven agresivas, se siente literal en los brazos cuando brinca la faceta, truena, como los que somos ortopedistas, sentimos cuando hay una luxación y hacemos la reducción, el plac, el cómo brinca, cómo truena, ¿no? En cualquier articulación. Y en la columna cervical no es la excepción. Al momento de hacer las maniobras, hacer la rotación, se sienten los brazos, cómo brincan las facetas y entran. Por eso sabemos que no debemos dar más tracción de la necesaria. Hay pacientes que sí se complica la reducción, como les decía, las luxaciones en la unión cervicotorácica. Entonces ahí sí lo más aconsejable es entrar de una vez por vía posterior porque difícilmente vamos a hacer una reducción
Creo que de todos los años que llevo en el hospital, he visto una o dos reducciones con halo a ese nivel. Servilletas, por favor. Implica mayor tracción, mayor fuerza y por lo tanto quizás mayor riesgo a tener una lesión extra. Entonces ahí sí lo recomendable es hacer una reducción directa por vía posterior con un abordaje posterior, imbrincando las facetas articulares con el penfield y las pinzas de campo. Ya una vez reducida, fijarla y voltear al paciente para complementar por vía anterior ante el riesgo de migración del disco que nos puede hacer una compresión a nivel neuronal. Muy bien, doctor. Perfecto. Creo que nos quedó muy clara esa información. Cuando usted ve que es un problema bifacetario o que tiene una inestabilidad de acuerdo a los criterios de White y que por la clínica usted le hace la exploración neurológica detallada y tiene el estudio radiográfico simple y el tomográfico. Si yo quisiera, porque ya ve que cómo imbrinca la faceta o cómo se ve en un estudio por tomografía axial computarizada, si yo pudiera determinar las características o el comportamiento del disco, si me falló ahí con esa luxación bifacetaria o hay una lesión del complejo ligamentario. Aquí cómo hace o cómo toma esa estrategia, porque aquí nos faltaría, no sé, la resonancia magnética, pero cómo hace esa estrategia de decir, voy a hacer una cirugía circunferencial o simplemente me quedo con la vía anterior una vez que yo ya la haya reducido o considera que hay pacientes con ciertas características en donde va por la vía anterior, se va sobre las características del disco y después haga una instrumentación por vía posterior para hacer la reducción, la estabilidad y sobre todo si hay un problema del complejo ligamentario, porque hay cirujanos, o no sé si a usted también le ha tocado que le hace el puro abordaje vía anterior y con el paso de los días pues se empieza a luxar ahí nuevamente la faceta porque hay un problema ligamentario, ¿no? Que son de las cuestiones que le estabilizan a la columna cervical. ¿Qué opina usted o cuándo decide, dice, lo voy a hacer la cirugía circunferencial? Bueno, básicamente la cirugía circunferencial la recomendamos con luxaciones C6, C7, C7T1, niveles ya bajos, la unión cervicotorácica, porque las fuerzas biomecánicas son muy importantes ahí. Pasamos de una columna cervical con lordosis, con un movimiento muy importante, a una cifosis de columna dorsal con una rigidez. Entonces las fuerzas biomecánicas que se establecen ahí son muy fuertes. Dejar ahí solamente vía posterior, anterior es un riesgo de tener una subluxación. Cuando hacemos la instrumentación vía posterior, habitualmente ahora lo que hacemos es instrumentaciones largas para lograr una estabilidad mayor. Cuando tenemos unas luxaciones C3 a C6, con la vía anterior hemos visto que ha sido suficiente. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que una luxación bifacetaria o unifacetaria habla que sí o sí hay lesión de elementos posteriores, de una afección discoligamentaria. Entonces, hay una pérdida de la función de la banda de tensión que podría causarnos una complicación posquirúrgica a los pocos días de la cirugía, como el caso que presenté. Por eso, para nosotros es muy importante siempre valorar la altura de los discos sanos, supra e infrayacentes, para que con esto tomemos en cuenta que nuestro espacio que vamos a operar no debe de ser en primera mayor. Si en la primera colocación o prueba de caja que colocamos, que habitualmente todas las casas comerciales es el número 5, y esa queda bien, con esa nos quedamos. Yo sé que si me voy subiendo 5, 6, 7, van a entrar porque hay una lesión discoligamentaria. Casi no hay nada de elementos que me frenen esa distracción.
entonces voy a crear una sobredistracción y por lo tanto una inestabilidad a este nivel. Aconsejar luxaciones C3, C4, C5 hasta C6 pueden ser únicamente anterior. C6 con C7, C7 con T1, preferentemente las dos vías, posterior y anterior. Y a veces nos ha tocado pacientes que hacemos posterior, anterior y posterior. Pacientes que tienen la luxación más fractura facetaria y para sacar ese fragmento cuesta mucho trabajo. Son mecanismos de lesión de muy alta energía con pacientes que no solamente tienen una afección a nivel de columna cervical subaxial, sino tienen lesiones concomitantes torácicas en cráneo, abdomen, en fin, que hacen que sea un paciente sumamente complejo e inestable. Antes se hablaba de las lesiones o de las fracturas de columna, ya sea cervical, dorsal, lumbar. Actualmente el paciente politraumatizado más lesión de columna es más frecuente. Pacientes con accidentes en motocicleta, caídas de altura, en los cuales no solamente tenemos fracturas de columna cervical, también tenemos fracturas torácicas, lumbares, huesos largos, lesiones torácicas, abdomen, cráneo, haciendo que nos sea un reto mayor para cada cirujano. Muy bien, doctor. Platicaba la vez anterior con el doctor Antonio Sosa Nájera y decíamos ¿qué tanto tienen ustedes de experiencia en pacientes con lesiones bifacetarias, pero inveteradas, sobre todo a nivel de C7T1? O sea, ¿para usted el abordaje anterior le implica algún problema? ¿Puede hacer el abordaje, digamos, desde la quilla external y le dé bastante margen para poder trabajar hasta T1? ¿Qué experiencia tiene usted en este tipo de pacientes? O si prefiere mejor hacerlo todo por vía posterior, por la zona, ¿no? De transición, y sobre todo porque ahí como que el esternón y la apéndice sifoides es más complicado para entrar por ahí. Sí, efectivamente es un reto. Lesiones inveteradas realmente poco porque habitualmente una luxación de más de 10 semanas de evolución, por protocolos del hospital le corresponde a ese paciente a ortopedia. A veces ya los dejan así cuando no hay afección neurológica. Es difícil tomar una decisión, ¿no? Pero ¿qué sí vemos nosotros? Esos pacientes que están en el borderline, que ya están pegados, pero tienen dolor. ¿Y qué pasa? Pues que ese paciente tuvo una lesión y que seguramente llegó a un servicio de urgencias, le tomaron una radiografía en la cual pues, no se veía la unión cervicotorácica y le dijeron, estás bien, es un esguince, tantos días con tu collarín, tus medicamentos y ya. Y al seguir el dolor y en algunos casos alguna afección radicular, y sobre todo lo vemos a nivel de C7, en el dedo medio, que empiezan a tener problemas. Es como que una bandera roja el que tengan ese tipo de alteraciones. Y pues ya se complementa en estudios, se detecta este tipo de lesión. Bueno, como les decía, la idea es iniciar por vía posterior, lograr la reducción, estabilizarlo y después por vía anterior. Y por vía anterior, como dice, a veces el esternón puede costar algo de trabajo, pero el nivel para hacer una disectomía C7, T1 no, vamos, sí cuesta trabajo, pero no es tan difícil. Prácticamente se hace de una forma habitual. ¿Qué es lo que cuesta trabajo para poner tornillos tanto posteriores como hacer el manejo quirúrgico anterior? Pues que los hombros nos estorban. Entonces, aún teniendo arco en C, es una cirugía anatómica. ¿A qué me refiero? Que las guías lo vamos a tomar de nuestra anatomía porque imágenes transoperatorias muchas veces son difíciles de ver. A veces son pacientes obesos o corpulentos, los cuales cuesta mucho trabajo ver en una proyección lateral con arco en C, transoperatorio,
lograr ver cómo se colocan los tornillos transpediculares en C7 y en T1. Cuesta trabajo imaginar la dirección. Sin embargo, como les digo, la anatomía quirúrgica que hemos tenido, que hemos sabido, que la experiencia nos ha dado, es lo que nos lleva a sacar este tipo de pacientes. Actualmente, bueno, hace algunos 2 años tuvimos el apoyo de LOAR. Aún con el OAR es un nivel medio complejo operar C7T1. Sin embargo, pues obviamente los aparatos estos de neuronavegación pues facilitan la vida, ¿no? Y en la experiencia, lo más bajo por anterior que me ha tocado fijar es hasta T2. Y sí, como usted dice, el esternón pues juega nos juega una mala partida ahí porque cuesta trabajo colocar los tornillos. Sabemos que los tornillos pues pueden tener cierta angulación. Sin embargo, el punto de ataque teniendo el esternón así nos impide colocar el tornillo de distal a proximal, de anterior a posterior. Casi siempre por la cuestión del esternón, la dirección de nuestro tornillo sería neutra o en el peor de los casos de proximal a distal. Entonces sí es un nivel más complejo, pero T1 se puede trabajar bastante bien. Doctor Sosa. Sí, hay una pregunta muy interesante, Doc. Dice que ya ve que ahorita lo que comentaba de la cresta ilíaca y comenta el doctor David Campos que con el advenimiento del chip, de la matriz y que hay pues un tanto desplazamiento de la cresta ilíaca, que usted qué les recomienda, qué nos recomienda como cirujanos jóvenes, si seguir entrenándonos para sacar cresta ilíaca o son buenos sustitutos la matriz y el chip. Bueno, la pseudoartrosis o retardos en la consolidación en la cirugía cervical se ha visto más cuando ponemos eh, chips, matriz ósea. eh, es difícil que veamos una consolidación o va retardada o simplemente en las imágenes sospechamos que por el tiempo de evolución ya debería estar consolidado, pero a veces no sucede. El injerto autólogo de cresta ilíaca es, y no porque lo diga yo, lo dicen los libros, es lo mejor que hay para injertos. Eh, Tiene una masa ósea bastante buena, mucha celularidad, lo cual hace que consolide bastante bien. Sin embargo, como les decía, implica que al paciente le hagas otra cirugía a nivel de la cresta ilíaca. Ustedes tendrán la experiencia que la cirugía cervical anterior, el paciente pues rara vez se queja de dolor o es un dolor muy vago, muy simple, pero cuando hacíamos la toma de injerto de la cresta, el paciente jamás se quejaba de la columna cervical, se quejaba del sitio de donación a nivel de la cresta ilíaca. Después salieron unos implementos de cintes donde era como un conito para hacer una incisión muy pequeña en la cresta y a través de este conito sacar el injerto para rellenar las cajas. Sí, sí, seguía siendo una segunda cirugía, pero la evolución del paciente era mejor. Incluso pues, la consolidación se lograba mejor porque era injerto autólogo con el cual se rellenaban las cajas y pues la evolución era mayor. Con los cambios de la empresa, pues se perdieron muchos implementos, lo que decía la plática pasada, el tornillo de odontoides, pues también se perdió con ellos, y este implemento también se perdió ahí con ellos. Era difícil de pensar que teníamos que hacer, a pesar de colocar una caja cervical, que tuviéramos que hacer otra cirugía para tomar el injerto. Sin embargo, pues sí llegaron a consolidar. Pero en la experiencia propia y lo que dicen también los libros, la pseudoartrosis se ha visto, o el retardo de consolidación, se ha visto cuando usamos injertos, chips, matriz ósea. Esos
materiales pues tardan en hacer la osificación, lo cual pues yo nunca vi ningún problema de consolidación con el injerto de la cresta, ya sea para sustituir todo el cuerpo o para colocarlo como caja intersomática. Siempre, 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 siempre pegaban. Y este caso de esta chica que les presenté, 14 años completamente pegado, todo fue por vía anterior, no hubo necesidad de más. Y es por lo que abogamos muchas veces y sobre todo a veces de forma particular, pensar en los gastos que tiene el paciente cuando no hay seguro de gastos médicos mayores, los gastos que tiene que tener el paciente y a veces actualmente en algunos pacientes que no tienen los recursos, yo sigo tomando injerto de cresta ilíaca y sé que la consolidación va a ser mejor. Sí voy a hacer otra cirugía, quizás le va a doler, pero le va a ir bien al paciente y no le va a gastar tanto. Que no me oigan las casas comerciales, eso sí. Sí, 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 muchas doctor. gracias, doctor. Sí, doctor, creo que ya desde el 58 ya lo decía este Robinson Smith, ¿no? Cuando empezó a hacer sus primeros trabajos precisamente en la columna cervical y que era un excelente injerto T-cortical y los resultados eran impresionantes y todavía no venía en la época de las placas, ¿no? Pero ahora que ya tienes el injerto tricortical y aparte tienes la cuestión de la placa, pues la placa se va a encargar de que se lleve a cabo esa función, ¿no? Le da como que esa garantía o le da esa parte tan importante como es el cartílago, digo, el injerto tricortical de la cresta ilíaca para que se lleve a cabo la fusión, ¿no? Que ese es, digamos, de lo más valioso que tiene los injertos de tipo autólogo, ¿no? El Sí, doctor Yader Venegas le manda un saludo, dice que excelente plática y en cuanto a los abordajes, creo que ya lo comentamos la vía anterior, la vía posterior. El número de participantes que están actualmente, parece que ahí siguen, doctor, porque creo que esta plática es muy interesante hablar de todo este tipo de lesiones. Usted cuando tiene ya un paciente con un abordaje vía posterior y tiene un problema de tipo bifacetario, ¿cuáles son los tips para poderla reducir? Porque esa es la pregunta como obligada ahí en los congresos, en los AMSICO de toda la gente que presentaba este tipo de patologías o de la cuestión traumática de la columna cervical. ¿Qué hace usted en esos tips cuando tiene un paciente ya abierto que está haciendo la vía posterior? ¿Cuáles son los tips o la recomendación para poder sacar esa luxación y poderla reducir cuando usted ya tiene abierto al paciente y ya tiene ahí el problema bifacetario? ¿Cómo lo resuelve? ¿De qué manera hace usted este procedimiento? bueno, pues ya una vez hecho el abordaje, identificamos la luxación, va a estar imbrincado, digamos, de tener esta posición original, va a estar imbrincado, se va a ver más blanco, nacarado la superficie articular, la cual debería estar pues oculta. Entonces se va a ver esto, se identifica el nivel y lo que hacemos prácticamente, no sé si se llegue a ver aquí, Sí. colocamos una pinza en la espinosa superior, una pinza de campo y otra pinza de campo en la espinosa inferior. Y hacemos este movimiento de distracción y la que está por abajo la imbrincamos, la subimos a modo de engarzar. ¿Qué se hace? Está luxado, se distrae, se jala y se hace esto. Y una vez que se reduce, la pinza distal se hace una compresión para mantener esta posición y nuestro ayudante se queda aquí en lo que terminamos de fijar y estabilizar la fractura. Cuando tenemos, bueno, eso es una luxación bifacetaria pura, el manejo así se hace, relativamente sencillo. Pero si queremos complicar las cosas, pues vamos a entrar con un paciente que tiene fractura del arco posterior. Entonces, lo agarramos y pues está suelto, no tenemos un punto de apoyo. Entonces nos vamos un nivel arriba, pero obviamente pierde
la fuerza tensil tensil que hay a este nivel y cuesta más trabajo. Se logra hacer y entonces en ocasiones tenemos que meter un penfill para hacer maniobras. Una vez que lo agarramos, palanquear y hacer que brinque esa faceta. Son los tips que hacemos a ese nivel y siempre que metemos el penfill, de preferencia el penfill 3, que es el más curvo, para que entre suavemente porque podemos tener incidentes de que se nos resbale y tener una lesión de la dura madre o bien una lesión mayor neurológica al momento de hacer esta reducción. Entonces, siempre es importante tener esos cuidados, independientemente de que pues, la arteria vertebral, bueno, todas las estructuras que nosotros sabemos que están ahí, pues sufren una distracción y un riesgo a una lesión mayor. Doctor Sosa, por si desea usted ya hacer el cierre, creo que una excelente plática. Creo que despegó muchas dudas en el manejo de este tipo de pacientes y algún cierre, doctor, Sosa Eh, Nájera, eh, para yo llevar a tengo, casa. tengo otra pregunta, Doc. Cuando hace las maniobras de reducción, cuando usted decide hacerlo ahora sí que con los pines, bueno, que ahí muestra incluso por la fuerza que llegan a tener una fractura de los mismos, pero bueno, cuando usted decide hacerlo con los pines, ¿cuáles son los tips que nos puede dar para ir haciendo la reducción nosotros? Bueno, quiero aclarar que eso es lo que hacíamos antes. Digamos que fue evolucionando la técnica hasta lograrla hacerla con el halo. Sin embargo, hay veces que haciendo las maniobras externas con el halo no se puede hacer la reducción. Ya tenemos nuestro paciente posicionado y ahí es decisión del cirujano si quiere hacer un abordaje posterior primero y hacer la reducción, o bien, a pesar de que no haya logrado la reducción con el halo, abrir al paciente por vía anterior y con el halo puesto empezar a quitar disco. Entonces podemos poner los pines y empezar a hacer algo de distracción y tanto con el halo como con el separador de Caspar. Esa es una. Otra que para mí en lo personal ha funcionado mejor en estos casos es con una cucharilla gruesa, ya una vez quitando el arco, perdón, una vez quitado el disco con la cucharilla gruesa, lo que hacemos es meter la cucharilla, no sé si se llega a ver, y Sí, sí. atorarla en el muro posterior acá hasta atrás. Ya una vez atorada, pedimos que hagan distracción y nosotros con la cucharilla hacemos esto para aventar el cuerpo vertebral superior luxado hacia posterior. Y ahí, como les decía, los que somos ortopedistas, cuando hay una reducción, se siente como brinca. Bueno, en esa maniobra específica con la cucharilla, paciente abierto, no solamente se ve como brinca, truena, se oye un tronido muy fuerte y es cuando ya entró. Es muy curioso porque en las maniobras cerradas no se oye ese tronido, pero abierto el paciente es un chasquido bastante fuerte que las primeras veces, pues sí, se espanta, pero ya viéndolo repetidamente, pues es el sonido que queremos oír, el cómo truena y eso habla de que ya se redujo la luxación y obviamente tomamos un control radiográfico y ya vemos la reducción de las facetas. Y Ok, clínicamente, de forma directa, podemos ver que ya no existe ese escalón de la luxación. ok. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, yo quería hacerle, aprovechando su gran expertise, quería hacerle otra pregunta. Ahorita hablamos de un tema muy, muy interesante. La realidad es de que muchas cosas buenas, pero quería preguntarle, ¿usted tiene experiencia, por ejemplo, pone en un tipo de, cuando se va a hacer una corpectomía, corporectomía, de la jaula pues, con injerto, el cual va a hacer una fusión mayor o muy adecuada a un expansor, a un expandible, para no decir marcas, para un expandible? ¿Usted cuál nos recomienda más a nosotros como cirujanos?
cuando cumple todos los criterios para una corporectomía, ¿usted le gusta poner más la caja con injerto dentro o una expandible? Que no llevan, ya ve que no se les puede meter pues nada de injerto absolutamente, ya vienen establecidas y no se puede. Sí se atoran y podemos ponerle tornillos y hacen la elevación que querramos, pero pues no se les puede poner este injerto. Ujú. Bueno, yo en lo personal y se ha visto que la jaula, la malla, tiene mejor índice de fusión por lo mismo. Utilizamos el cuerpo vertebral de la corporectomía, con ese mismo hueso rellenamos la malla y pues la cantidad ósea es mucho mejor. Ahora, puede ser que alguien diga, bueno, es que con la malla que distrae, la telescópica, puede ser que alinees mejor y tengas una mejor lordosis, un mejor resultado. Sí, efectivamente, pero entonces para esto tenemos que tomar en cuenta nuestro posicionamiento del paciente desde antes del abordaje. Si tenemos un paciente que lo vamos a dejar recto, pues recto se va a quedar si no tenemos una malla telescópica. Entonces tenemos que posicionar el paciente en hiperextensión o cuando menos con una extensión favorable que mantenga la lordosis para que en esa posición coloquemos la malla. Ahora, ¿qué hacemos dentro de los tips quirúrgicos? Agarrar al paciente del mentón y darle extensión para ir metiendo con golpes suaves la malla hasta el espacio donde la queremos colocar. La malla la podemos cortar si ustedes tienen el paciente neutro, el corte, pues, si se hace así, así va a entrar. Pero si el paciente está en hiperextensión, tiene esta posición las plataformas. Entonces hay que cortar la malla de esa manera para que entre así. Y no es mucho. Se corta una rayita de las mallas que existen, se corta una mallita, una línea extra nada más para que embone en esta posición y con esto nos mantenga la posición de la lordosis y no necesitamos necesariamente una malla telescópica. Es como cuando empezó la vertebroplastía, cifoplastía, estentoplastía, que pues evolucionaba mucho, ¿no? Actualmente, si nosotros posicionamos nuestro paciente en hiperextensión, con eso, los que somos ortopedistas, sabemos que una vez alineado, pues es más fácil colocar una placa, sus tornillos, etcétera. Lo mismo hacemos con el paciente de osteoporosis por fractura, lo ponemos en hiperextensión, dejamos ahí unos minutos, tomamos el rayo y prácticamente ya se redujo la fractura. ¿Qué hacemos en ese momento? Pues simplemente metemos el cemento óseo sin necesidad de globos, de cifoplastía, estentoplastía ni nada. Entonces, esto es algo muy parecido. Sí es más tecnología tener una malla expandible, sí, pero podemos sustituirla con las maniobras de posicionamiento de nuestro paciente previo al abordaje. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues ya para terminar, entonces, el Spine Webinar número 49, la realidad es de que, pues, muy buenas preguntas, muy buena interacción y pues le agradecemos de antemano al doctor Guzmán, su servidor, doctor Cabrera, pues por su excelente ponencia y bueno, ahí vamos a estarlo molestando para que nos siga dando, pues, estos tips que son muy importantes para cada uno de nosotros. Y pues sin más preámbulo, pues seguirlos invitando. Ya estamos a la vuelta de la esquina del Spine Webinar 50. Nos vemos los que no vienen al taller, nos vemos el día sábado. Pues hay excelentes ponencias, eh, va a haber excelentes también formas de divertirse. Va a haber ahí un evento el sábado que están invitados todos también por la noche. Y pues acá los esperamos en Morelia. Todos los que vengan se vienen con cuidado y cualquier cosa, pues nos avisan. Doctor Cabrera, muchísimas gracias. Gracias, doctor Maestro Guzmán. Y pues bueno, los esperamos acá en Morelia. Saludos a todos y buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, doctor.
Buenas noches a todos.